Mi nombre es Oscar Javier Velasco Velasco. Realizaré la socialización de la experiencia sobre gestión y administración con las TICs. El contenido que veremos será problema versus solución, en el que veremos cómo incursionar en el uso de las TIC y salir de nuestra zona de confort como maestros y administrativos. El segundo es el producto que habríamos generado como maestros y estudiantes. Tercero, la experiencia y la competición desde una mirada de gestión y administración. Y el cuarto, el modelo de gestión educativa que se propone a partir de las necesidades de los maestros y maestras, lo que facilita el trabajo de dirección. Como introducción, en la actualidad, el mundo está viviendo avances tecnológicos, marcando un ritmo acelerado de la información, con la consecuente necesidad de acceder a ella en forma rápida y que esté al alcance de todos, y con la situación en la que vivimos ha repercutido en el campo laboral y educativo al replantear los modelos de aprendizajes y de desempeños en todas las direcciones, niveles y dimensiones, a través del uso de medios o recursos de comunicación masivos sociales. Y la gestión educativa no puede quedar al margen de este cambio. Represento al Centro de Educación Alternativa Camilo Urruel del Distrito Educativo de Quillacollo. En estas propuestas se han involucrado a maestros y maestras y a los estudiantes de nuestra institución. ¿Cuál era el problema que teníamos como administrativos? Que tanto planificaciones curriculares, cuaderno pedagógico y el poco uso de los medios tecnológicos en aula han permitido retroceso en el manejo administrativo. ¿Cuál era la solución? Participar en cursos virtuales, ya sean de Educa Innova, de UNEFCO, de Miriadax, plataformas gratuitas de formación que es el MOOC, y actualmente GEG Bolivia, que está ofreciendo cursos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Por un lado, lo que hemos hecho es manejar el Excel como vínculo digital para las planificaciones y registro pedagógico. Pero dentro de administración, el Google Drive. El Google Drive ha permitido organizar la administración, ya sea secretarios, maestros, etcétera, para que podamos manejar de mejor manera. Y esto lo hemos organizado de acuerdo a las carpetas. Por ejemplo, en este caso, las carpetas que tengo aquí es del Camilo Urruel, del 2019 y del 2020. En el 2020 podemos ver, por ejemplo, distintos modos de organizarlo, ¿no? Crear carpetas que facilite el trabajo de dirección. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que se han compartido los documentos del CIE, que son los centralizadores de notas que se han reportado del primer semestre y están compartidos con los maestros, ¿no? Ya sea de las áreas técnicas como de humanidades. En humanidades, por ejemplo, se ha compartido estos documentos que se descargan del CIE para que ellos puedan revisar y darnos el ok, que eso lo veremos luego en las presentaciones posteriores. Por otro lado, también se han utilizado distintos documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google, y especialmente los formularios de Google. Esto han reemplazado lo que era el trabajo en secretaría y en administración, ya que reemplazaron al Word, al Excel, al PowerPoint, etcétera, ¿no? Entonces estos se han convertido como nuestras herramientas principales para una buena administración. Por ejemplo, el reporte de los bachilleres que anualmente se hace para recopilar la documentación de los estudiantes. Entonces les ha generado en un formulario de Google una de estas fichas para que ellos puedan llenarlos. Y lo de bueno es que nos daba
la información de los bachilleres de los documentos que nos estaban presentando. En este caso, por ejemplo, han reportado 77 bachilleres, de los cuales al generar la hoja de cálculo de Google nos permite ver qué documentos se está presentando. Entonces, el estudiante llenaba y podía editarlo también, porque se ha puesto para que pueda editar él, ¿no? Entonces, una vez llenado eso, lo que hacíamos es imprimir esto y les hacíamos firmar para que puedan hacer la entrega de la documentación y así presentar a la dirección distrital los documentos que nos exigen. Y lo de bueno es que se podía filtrar, por ejemplo, por cursos. Si tenemos varios paralelos, por ejemplo, podíamos solo filtrar del especializado A qué estudiantes nos están entregando. Entonces, esta es una herramienta bastante útil que nos ahorra mucho tiempo. Por otro lado, una vez organizado nuestro Google Drive, también les hemos animado a los maestros a utilizar las aplicaciones educativas, que en muchos de los casos son gratuitos y hay para las distintas áreas, niveles y carreras técnicas también. Y uno de los retos que tenemos es estudiar programación. ¿Para qué? Para generar nuestras propias aplicaciones educativas desde el ámbito de educación alternativa. Otra de las experiencias que podemos contar dentro del modelo de gestión educativa son el uso de los formularios de Google, desde preguntas o cuestionantes sencillas hasta recabar información complicada, como por ejemplo las inscripciones del primer semestre del 2020. Ahí, por ejemplo, podemos ver el reporte de los estudiantes que hemos tenido el primer semestre, que era un total de 189 estudiantes. Y ahí podríamos ver el resumen también de a qué carreras se han inscrito, a qué niveles se han inscrito. Entonces eso te permite tener una mirada general de la cantidad de estudiantes que estamos inscribiendo en un semestre. Y lo otro es generar en una hoja de cálculo de Excel para poder filtrar los estudiantes que se habrían inscrito. Bueno, por otro lado, también hemos podido ver lo de la violencia en contra de las mujeres, hacer un pequeño diagnóstico mediante este formulario de Google. Y esto nos ha permitido a cada uno de nosotros tomar decisiones para trabajar, ya sea a nivel institucional como también a nivel de aula. Por otro lado, también hemos generado una ficha de inscripción para el segundo semestre que actualmente estamos, y también algunas actividades de comisiones, festejos para el Día del Maestro, que el 2019 ya lo habíamos hecho, evaluaciones que tomábamos. Entonces, las hojas, formularios de Google nos ha facilitado y nos ha permitido trabajar de una mejor manera para gestión educativa, ¿no? Te da información al instante, tienes resultados y eso permite un trabajo eficiente dentro de administración. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? La violencia contra las mujeres. Entonces habíamos hecho un diagnóstico para el plan de contingencia y miren, fíjense, 249 estudiantes han respondido y a partir de esto se puede hacer un plan de acción, ¿no? Por ejemplo, cuántos varones, mujeres tenemos en nuestra institución, de qué edades comprende, de qué niveles han participado, qué tipo de agresión sufren, si son mujeres, hombres, el tipo de agresión que sufren, ya sea psicológica, sexual, etc., ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en dónde sufren más la agresión. Entonces, toda esta información nos ha permitido redactar un documento para trabajar en el plan de acción. Por un lado esto, y por el otro lado tenemos como modelo de gestión y administración es el tema del manejo del Classroom. En esta gestión hemos manejado tres: uno de formación digital, la que les hemos dado a los maestros,
El otro es el Centro de Educación Alternativa Camilo Ruel de Gestión y Administración del primer semestre. Y luego tenemos el del segundo semestre que actualmente estamos trabajando, ¿no? En la de formación digital, por ejemplo, les hemos enseñado a manejar el Google Drive, los formularios de Google, presentaciones de Google, hojas de cálculo de Google para hacer estadísticas de sus cursos, y en las presentaciones de Google, por ejemplo, para que hagan sus presentaciones para las clases. Entonces eso nos ha permitido interactuar con los maestros, también con los estudiantes, ya que eso, por un lado, nos permite a cada uno de nosotros organizar mucho mejor nuestras clases, ¿no? Y además hacerlo interactivo, ya que aquí le incorporaron videos, imágenes, texto, y eso facilita el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a intentar abrir esto. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, haga clic para ver el video. Entonces ya es interactivo. Pues, entonces, y eso nos permite a los maestros estar dinamizando nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, ese de formación digital, ¿no? Entonces, en formación digital lo que hemos visto es capacitarles a los maestros en el manejo del Classroom, el Google Drive, formularios de Google, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado hemos manejado el Classroom para administración netamente, en la que publicábamos como tarea, bueno, los maestros estaban como estudiantes aquí, y les hemos hecho participar a todos al 100%. Los maestros de esa parte son bastante activos y se involucran dentro del quehacer educativo en nuestro centro. Entonces aquí están todos los maestros involucrados y les dábamos distintos comunicados, ¿no? Por ejemplo, para los consejos, el cuaderno pedagógico, por ejemplo, el reporte de notas que tenían que hacer. Y estos estaban elaborados en base a las hojas de cálculo de Google. Inclusive este formato lo tienen las hojas de cálculo de Google. Lo he adaptado a educación alternativa y te da pautas interesantes porque nos permite darle un nuevo sentido. Por ejemplo, este es de una de las maestras, que es Raquel Orellana, que ha evaluado. Y lo de bueno es que nosotros el reporte de notas que les dábamos descargando esto. Por ejemplo, aquí, este estudiante, Chila Joel Isaí. Entonces, esto, por ejemplo, fíjense, el estudiante se ha sacado 85, pero ¿cuál es el nivel del curso? 51. Entonces, aquí el código de barras hace de que vea el estudiante en qué nivel está. Luego podíamos imprimir esto y mandarle a los estudiantes. Así que esta ha sido una interesante novedad para poderles pasar a los estudiantes. Y lo de bueno es que podíamos, les dábamos algunos tutoriales también, tanto a los estudiantes como a los maestros, para que puedan descargar su boletín de notas, ¿no? Para ver cómo está el estudiante. Entonces, aquí nos podemos fijar el boletín que está personalizado de la institución. Entonces, les mandábamos un video y el estudiante podía saber qué actividades ha realizado, cuánto es su puntaje y cómo está la relación con el curso. Por otro lado, también han trabajado lo del cuaderno pedagógico, por ejemplo. En el cuaderno pedagógico, en las planificaciones, podían trabajar en equipo, por ejemplo esta. Aquí los 4 maestros han elaborado una planificación, una sola planificación.
Entonces ellos les he dado para que compartan y hagan en línea, ¿no? Entonces esa planificación permite trabajar colaborativamente, ¿no? Entonces les ha dado un formato y a partir de ese formato los maestros han ido llenando, ¿no?, los datos que corresponden a su planificación. Y eso lo presentaban en un tiempo previsto, ¿no? Bueno, eso es lo más importante que habríamos generado el primer semestre, entre muchas cosas, como por ejemplo circulares, instructivos, etc. Aunque el primer semestre ha estado organizado de acuerdo a la necesidad que iba surgiendo en el camino, ¿no? A ver qué cosas podíamos pasarlos. Por ejemplo, aquí unas fichas de seguimiento que también están hechas en un formulario de Google. Entonces esa ficha de seguimiento se les pasaba a los maestros para que puedan llenar el diario, ¿no?, que van a llevar en el día. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos del primer semestre las respuestas. Si se van a fijar aquí, hay más de 478 respuestas. O sea, quiere decir que cada día han ido llenando los maestros de qué grado, de qué paralelo, qué modalidad van a trabajar, qué logro van a tener, qué producto esperan de ese día, etc., ¿no? Luego, el segundo semestre lo que hemos hecho es darle una nueva tonalidad en base al reglamento de evaluación al maestro, que es la hoja de concepto. Por ejemplo, cuando se le asigna una tarea al maestro, se le da en base a esto, ¿no?, los 5 puntos que se califican en las hojas de concepto y los subcalificaciones, ¿no?, de los 5 puntos. Y como son sobre 50 puntos, entonces cuando uno elige, por ejemplo, automáticamente nos sale 10 puntos y se le asigna la tarea al maestro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos trabajando actualmente algunas cositas, como por ejemplo el material digital como era el Día de la Educación Alternativa. Habíamos pasado 3 redes sociales de nuestro centro: el Twitter, el TikTok y el Facebook de nuestro centro. Como podemos ver, esto todavía seguimos porque el aniversario recién lo estamos pasando. Aquí, por ejemplo, una de las profes ya ha subido su captura de pantalla de una actividad. Por otro lado, podemos también ver el calendario, ¿no? Cuántos han visto, por ejemplo. Luego tenemos sus planificaciones, las circulares que se mandan, las invitaciones para unas sesiones, las listas de estudiantes. Entonces, esta ha sido una forma de interactuar con los maestros desde una herramienta del Classroom, y como administrador te permite concentrar toda la información, ¿no?, todo el trabajo que realizan los maestros dentro de un centro educativo, y facilita el espacio también, porque antiguamente estábamos trabajando en WhatsApp, pero con esto ya en estas épocas de pandemia, trabajábamos más por el WhatsApp, mandábamos comunicados, informes, todo esto, y hemos hecho un salto a lo que es el Classroom, y con el Classroom ahora estamos mucho mejor organizados y te permite trabajar de mejor manera y es más eficiente la gestión, ¿no? Eso sería. Quiero agradecerles, espero que les sirva esta experiencia que les he contado.